Abusos, violencia y negligencia son algunos de los tumores que de a poco consumen el cuerpo de las Fuerzas Armadas salvadoreñas. En esta entrega de Militarmente queremos narrar en detalle esos impactantes casos y cómo continúa la situación en el país más seguro de la región. Te advertimos que es un video extremadamente fuerte y sin tapujos. El 23 de septiembre de 2023, un grupo de menores regresaba de una playa del cantón Misata, en Teotepeque, cuando una patrulla de militares les ordenó detenerse frente a una pared con las manos en la nuca. Desde hace 2 años, el régimen de excepción instaurado por Nayib Bukele le dio permisos especiales a los elementos castrenses con el fin de capturar de forma efectiva a las peligrosas pandillas salvadoreñas. El problema es que en aquella jornada de 2023, los soldados no tenían intención de hacer cumplir la ley. Luego de insultar y maltratar al grupo, el sargento Héctor Ovidio Alvarado Rivera, principal referente a cargo de la detención, dijo que comprobaría con sus propias manos si una de las muchachas presentes era virgen. La apartó a un lado fuera de la vista de sus amigos con la absoluta cooperación de sus subordinados. Luego de unos minutos, Rivera regresó solo. Los soldados advirtieron al grupo y los dejaron ir con la condición de guardar silencio respecto a lo ocurrido. Al retirarse, encontraron a su amiga en el suelo, llorando desconsolada. Estaba claro lo que había ocurrido. No era la primera vez que, aprovechando su autoridad, elementos castrenses violentaban sexualmente a menores de edad. Un vecino de la zona recuerda de esta manera la situación. Alumbré y me di cuenta que estaba forcejeando una muchacha con un joven. Entonces yo bajé para ver qué sucedía. Cuando bajé me encontré con un amigo que estaba ya aquí cerca de donde había pasado el hecho y me comentó que los soldados habían violado a una menor. Fue cuando yo le dije, hay que llamar al 911 para que se ponga en movimiento el asunto. Y así sucedió. Al cabo de unos días y pese a las amenazas recibidas por parte de los uniformados al momento de la detención, la víctima realizó la correspondiente denuncia. La gravedad de su relato activó un pedido de captura policial que se efectuó de inmediato. El contingente de soldados estaba apostado en el caserío El Ángel en Teotepeque, La Libertad. La cantidad de uniformados que se encuentran allí es reducida, por lo que no fue difícil ubicar la identidad de los perpetradores. La detención de los culpables fue relativamente rápida, de acuerdo con las autoridades locales. Andaban fuera del sector donde les tocaba y fueron detenidos en flagrancia. Son de la Naval del Puerto Libertad. Un sargento de la Fuerza Naval destacado en el cantón El Ángel en Misata, La Libertad, fue capturado por violar a una niña de 13 años que regresaba de la playa junto con otros 3 menores más, mientras que otros 5 soldados también fueron detenidos acusados de complicidad. Al respecto, el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, dijo que como Fuerza Armada ya colaboran con la Fiscalía General de la República en las investigaciones en torno a este hecho. En esa ocasión fue el MTP, o Movimiento de Trabajadores de la Policía, el que publicó el hecho para que tuviera conocimiento toda la sociedad civil sobre lo ocurrido en Misata. En contraste, la Fuerza Armada guardó silencio por varios días hasta que se vieron obligados a detener a los implicados. La Fiscalía General tuvo que presentar la acusación contra los 6 soldados ante un juzgado. Se les imputó los delitos de privación de libertad agravada, violación en menor e incapaz agravada y agresión sexual. Una fuente policial que prefirió mantenerse anónima describió el momento de la aprehensión. En el puente de Misata ocurrió la captura. Se trataba de un sargento del ejército que estaba destacado en el cantón El Ángel. Es espantoso lo que ha ocurrido. Uno confía en el ejército, pero esta parte da desconfianza. Ni con las pandillas se había visto eso, porque este lugar es sano. La comparación entre el accionar de los uniformados y el de las maras es un parámetro contundente para entender el nivel de violencia de este ataque. Como autor directo del delito fue acusado el sargento Héctor Ovidio Alvarado Rivera.
Por otra parte, en el grado de cómplices necesarios y por los cargos de lesiones y amenazas con agravación especial, fueron imputados 5 soldados que se encontraban a su cargo. Los 6 comparecieron en los últimos días de septiembre de 2023 en el Juzgado de Paz de Teotepeque, a 55 kilómetros de San Salvador. La denuncia de la violación provocó conmoción en el país centroamericano que vive bajo un régimen de excepción con el que el presidente Nayib Bukele libra una guerra contra las pandillas, con el ejército apoyando a la policía en tareas de seguridad. En ese contexto, el rol de los elementos castrenses se volvió central. Es por esto que el primer mandatario salvadoreño escribió en sus redes sociales un mensaje que buscaba apaciguar el clima social. El Salvador es por mucho el país más seguro de Latinoamérica, pero como en toda sociedad, aún hay sujetos que piensan que pueden cometer delitos y no enfrentar las consecuencias. Serán castigados con todo el peso de la ley, no importa quiénes sean. Por otra parte, Marvin Reyes, secretario general del MTP, dijo lo siguiente. El problema que nosotros vemos en esto es que se les ha dado demasiadas libertades, demasiado poder, y esto genera descontrol, genera abusos. Lamentable porque esto, si no se le pone un alto, si no hay más supervisión, si no hay el involucramiento de la Procuraduría de Derechos Humanos, se van a continuar cometiendo estos abusos. Los medios de comunicación buscaron la versión de parte de la Fuerza Armada de El Salvador, o FAES, pero tras consultar con sus voceros para tener un comunicado oficial, no tuvieron respuesta. Es por esa postura que muchas organizaciones de derechos humanos han denunciado un intento de encubrimiento de todos los crímenes sexuales llevados a cabo por el ejército salvadoreño. Gustavo Villatoro, el ministro de Seguridad Pública de Bukele, dio declaraciones sobre el caso de violación en Misata solo después de que la denuncia se hizo pública. Lo mismo pasó con la Fiscalía General. Ante las palabras cruzadas, Villatoro declaró: «Nuestra responsabilidad es hacer justicia. Nosotros actuamos. No tuvimos a ningún oficial dentro del ejército que quisiera encubrir el hecho. ¿Cómo es posible que nosotros estemos realizando una guerra histórica necesaria para restablecer un Estado de derechos y vamos a sustituir a ese régimen terrorista por una mala actuación?» En el caso de los soldados arrestados en La Libertad, el encubrimiento no fue posible porque, de acuerdo con el movimiento de trabajadores de la policía, los agentes que hicieron las capturas se negaron a entregar a los militares a un grupo de abogados que el alto mando de la Fuerza Armada envió al lugar en el que estaban presos. En la entrada de este cantón fue donde la menor habría sido llevada a un lugar oscuro y el militar, en supuesta complicidad con otros soldados identificados como René Escobar, Hilario Flores, Vicente García, Edgardo Martínez y Ovidio Salazar, cometió el crimen. El caso se hizo público solo porque el MTP subió a las redes sociales la foto de los arrestos, algo que no hicieron ni la Fiscalía ni la Policía Nacional Civil. Esto generó suspicacias, ya que la liberación de pruebas es muy frecuente cuando se detiene a personas acusadas de pertenecer a pandillas. Luego de los procesos judiciales correspondientes, los culpables de este ataque aberrante fueron trasladados como prisioneros a instalaciones penitenciarias. Fueron vestidos con las típicas ropas blancas que el gobierno de Bukele ha empleado para los reos asociados con grupos criminales como la Mara Salvatrucha. Si bien es posible que sean alojados en sectores diferenciados para evitar riñas con los internos, lo cierto es que los 6 militares abusadores vivirán un verdadero tormento dentro del sistema penitenciario salvadoreño. Como violadores de menores y como exmilitares, serán un objetivo constante de golpizas y humillaciones. Desgraciadamente, lo acontecido en Misata no fue una excepción, sino un eslabón más en una serie de ataques de la misma calaña, los cuales van de la mano con el creciente poder que manejan las Fuerzas Armadas.
Si se analizan las denuncias, el método siempre es el mismo. Los uniformados ingresan a regiones humildes para detener a los menores de edad. En muchos casos llegan a apresar a los hombres bajo acusaciones falsas para que estos no puedan defender a las mujeres de su comunidad. De esa forma, convierten las medidas de seguridad de Bukele en un arma para ultrajar. En marzo de 2023, durante un operativo contra agresores sexuales, la policía detuvo a un oficial del ejército, el teniente José Edith Cortés Enríquez, acusado de violar a 2 menores y acosar a una adulta. En estos casos, el militar también utilizó la amenaza de aplicar el régimen de excepción a los familiares de las víctimas para evitar denuncias. Evidentemente, el poder otorgado para limpiar las calles de la violencia pandillera es utilizado por estos hombres como medio para amedrentar a personas inocentes. Ante esa situación crítica, los vecinos de distintas comunidades han tenido que tomar la iniciativa para protegerse de posibles abusos y ataques. Vamos a tratar de hacer un comité de apoyo ciudadano para informar los atropellos que puedan haber siempre en el mismo sistema de violaciones, ¿verdad? Y no dejar que pasen cosas, porque somos una comunidad aquí, Misata, y tenemos que protegernos mutuamente de familia a familia. El 29 de julio de 2023, la Policía Nacional Civil informó sobre la captura de 4 de sus agentes destacados en el puesto policial de Chuisnahuat, departamento de Sonsonate, acusados de secuestrar a ciudadanos para quitarle dinero a sus familiares. Luego, el 12 de agosto del mismo año, elementos de la misma fuerza fueron capturados por realizar detenciones no autorizadas para extorsionar a conductores. Se los procesó por conspiración ilegal, incumplimiento de deberes, cobro de cuotas y hurto agravado. En los primeros días de noviembre de 2023, el movimiento de trabajadores de la policía alertó a la justicia salvadoreña sobre la presunta implicación de militares en un caso de violación en el municipio de Soyapango. De acuerdo con la desgarradora denuncia, un grupo de soldados habían abusado de una menor de edad en una base castrense ubicada en una colonia de dicho municipio. Tras cometer el delito, huyeron del lugar esperando que su estatus le diera inmunidad. Según la información brindada por una fuente policial, el hecho ocurrió a las 5 de la tarde del 31 de octubre de 2023. También se dio a conocer el operativo realizado en la región para dar con los perpetradores. Gracias a la información brindada por la Fiscalía, se sabe que la víctima tenía menos de 15 años. Lo alarmante es que luego de la denuncia realizada por el MTP, la Policía Nacional Civil desmintió la información a través de sus cuentas oficiales. Aseguraron que no hay ningún miembro de la Fuerza Armada identificado en este caso de violación reportado en Soyapango. Claro, con el tiempo esto demostró ser falso, ya que los perpetradores eran parte del ejército salvadoreño. A principios de 2022, en la región suroeste de El Salvador, una vendedora de accesorios y ropa para mujeres entró sin problema a una de las comunidades donde solía trabajar. Antes era más difícil. Los pandilleros que vivían allí cobraban cuota para el ingreso de extraños. Sin embargo, desde hace un año todo había cambiado. En esa jornada se encontró soldados patrullando las calles, una promesa de seguridad de parte del Estado. Cuando la comerciante llegó a la casa de una de sus clientas, se topó con una trágica escena de lágrimas y miedo. Una vez que se calmó, la dueña del hogar contó que, amparados por el régimen de excepción, un grupo de uniformados se habían llevado a su esposo y otros hombres de la comunidad. La mujer había renegado a gritos por el arresto, pero al retirarse, los soldados le contestaron que también se la llevarían a ella y a su hija si seguía protestando. Al cabo de unos minutos, los militares volvieron para violarlas. La denuncia de este caso se hizo pública luego de que la vendedora acudió a una organización no gubernamental de derechos humanos. Ella tenía experiencia en crímenes de este tipo, ya que es madre de un joven que fue arrestado y vapuleado por las fuerzas de seguridad salvadoreñas durante el régimen de excepción. En busca de ayuda legal para su hijo, acudió al Socorro Jurídico Humanitario, o SJH, una de las pocas ONG que ayudan a víctimas de abusos en El Salvador.
Ahí contó también la historia de su clienta. El presidente Nayib Bukele ha blindado toda la información relacionada a las cifras sobre seguridad pública y lo relativo al régimen de excepción. Una política que su gobierno decretó en marzo de 2022, luego de que se rompiera un pacto que mantenía con las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. A partir de entonces, la gestión actual ha prorrogado 18 veces la medida, la cual, según la ley salvadoreña, debe ser temporal. Organismos como Naciones Unidas, el Departamento de Estados de Estados Unidos o el Parlamento Europeo han documentado múltiples violaciones a los derechos humanos durante estos últimos meses, incluidos asesinatos por golpizas y torturas en las cárceles del país. Sobre estas críticas se expresó el mandatario salvadoreño en un acto masivo luego de su reelección como presidente. Pasamos de ser literalmente, no es una exageración, no es una hipérbole, literalmente pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. El país más seguro de todo el continente americano. ¿Y qué dijeron? Está violando derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No. Tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Los dichos de Bukele son graves, pero guardan algo de verdad. Previo al comienzo de su gestión, la criminalidad en El Salvador era incontrolable, con ataques constantes de parte de las pandillas y casos de secuestro, mutilación y fusilamiento a civiles. En pocas palabras, el país era tierra arrasada por organizaciones como la antes mencionada Mara Salvatrucha. Las medidas de Bukele fueron severas y dieron lugar a varios abusos de poder, pero también resultaron efectivas en tiempo récord. En cualquier caso, la existencia de elementos castrenses corruptos que utilizan su posición para violar y atacar a la comunidad civil demanda una atención especial por parte del gobierno. Ambas realidades pueden coexistir: la efectividad de las políticas tomadas y la necesidad de un control y una transparencia aún mayor por parte de quienes se postulan como veladores de la justicia. Durante 2023 se acrecentaron las denuncias de maltratos dentro de las cárceles salvadoreñas, como también los casos de detenciones arbitrarias. Muchas organizaciones civiles afirman que el ejército ha apresado a personas inocentes con el único pretexto de tener apariencia sospechosa, ya sea por su vestimenta, sus tatuajes o simplemente por su origen socioeconómico. Las comunidades más humildes son las más susceptibles a los ataques y atropellos castrenses. Ante esto, la respuesta de la presidencia ha sido firme. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos. El debate sobre la legitimidad de las medidas de seguridad está directamente relacionado a los ataques sexuales que analizamos en esta entrega. El estado de excepción brinda un contexto ideal para que se efectúen esas agresiones, ya que los oficiales de policía y uniformados del ejército cuentan con más poder que nunca. La discusión continúa siendo parte central de la agenda salvadoreña. Ingrid Escobar, representante de organizaciones de derechos humanos, dio detalles sobre la situación general del país con respecto a los ultrajes realizados por autoridades. La denuncia es que los militares han capturado a los hombres para violar a las mujeres y a las niñas. Estamos viendo porque hay por lo menos un caso seguro de esto y más denuncias. Estamos en proceso de investigar si esto es un patrón. Desgraciadamente, como te anticipamos, la gran cantidad de denuncias que se reportaron parecen dar sustento a la idea de una epidemia de violencia sexual entre los elementos militares. Las políticas de Nayib Bukele en El Salvador son polémicas y causan debate en todo el continente.
Por un lado se encuentran las graves denuncias que hemos repasado a lo largo del video. Por el otro, los resultados claros de su gestión, durante la cual la criminalidad en el país bajó a niveles nunca antes vistos, menos aún durante el siglo XXI. Como si fuera poco, a principios de 2024, logró una elección histórica imponiéndose sobre la oposición por una enorme diferencia. Es evidente que el mandatario salvadoreño cuenta con el apoyo de su pueblo. Será una misión clave para su gobierno lograr disminuir los casos de violaciones castrenses, así como enjuiciar y encarcelar de forma efectiva a los responsables. Solo así logrará mantener la credibilidad y la confianza en las Fuerzas Armadas de su país. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido sobre la actualidad de la delincuencia latinoamericana, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Así podrás estar al tanto de cada novedad. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.